Bueno, la idea de hoy es arrancar, no, en realidad vamos a repasar la parte de trigonometría. Les voy a ir compartiendo. La idea es trabajar un poco esta ejercitación y yo les voy a agregar algo más, ¿sí? Porque bueno, quizás es poca. Lo único que tienen son varios ejemplos resueltos, por lo que estoy viendo. Vamos a trabajar, yo les voy a poner ahora como para explicarles estos tipos de ejercicios. Por ejemplo, este es digamos, el chiste de aprender trigonometría, justamente. Nos permite, o sea, transformar esas medidas, ¿sí?, en triángulos rectángulos. Por ejemplo, acá, yo quiero conocer esta altura, pero bueno, no sé cuánto mide, pero tengo, por ejemplo, otros datos. Tengo esta distancia, sé a cuánto estoy de acá, y sé, por ejemplo, cuánto mide este. Imagínense que es, por ejemplo, no sé, un cable o algo, ¿sí? Entonces, haciendo un cálculo, yo puedo obtener datos. Y además, no solamente eso, por ejemplo, si yo conociera esta distancia, ¿sí?, y un ángulo también. Bueno, justamente, la trigonometría es ese vínculo entre los ángulos, los lados de los triángulos rectángulos. Entonces, existen unas relaciones que se llaman relaciones trigonométricas, que son las del seno, del coseno, la tangente, que, bueno, justamente nos permiten hacer esos cálculos. Bueno, acá en este ejercicio nos dan, son todos triángulos rectángulos, y nos piden hacer diferentes tipos de cálculos. Nos dan las medidas, por ejemplo, nos dan las medidas de este. ¿Se acuerdan que se llamaban, por ejemplo, cateto? Son dos catetos y la hipotenusa, ¿sí? Así se nombran los lados de los triángulos rectángulos. La hipotenusa es el lado más largo, y los catetos son estos dos que son más cortos, ¿sí? Y bueno, nos dan algunos datos, y por ejemplo, acá nos piden calcular el ángulo, ¿sí? El cálculo del ángulo a veces es un poco engorroso. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, primeramente quiero arrancar haciendo yo un ejemplo, y les voy a mostrar, por ejemplo, si nosotros tenemos un lado, un ángulo, podemos obtener el otro haciendo una simple cuenta, por una propiedad de los triángulos. Ahora se las voy a explicar. Y si nosotros no tenemos ningún ángulo, pero tenemos los dos lados, entonces podemos calcular la inversa y obtener el ángulo. Con el profesor trabajé en dinámica, el tema de dinámica, o sea, tiro oblicuo más que nada, o sea, se estudia la trayectoria de un cuerpo. Bueno, entonces ese lanzamiento, ¿sí?, va a tener un ángulo de inclinación hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Y ese ángulo a veces no está expresado y nos piden calcularlo. Entonces, justamente, utilizando las inversas de las funciones seno y coseno, se puede calcular. Bueno, creo que ya tenemos un número bastante. Voy a dar vuelta, voy a enfocar mi pizarrita, y primeramente vamos a arrancar con un ejemplo mío, y después vamos a hacer alguno de estos. Entonces acá, por lo que veo, hay que calcular los ángulos, porque por ejemplo nos dice seno de alfa, seno de beta, ¿sí?, tangente de alfa, tangente de beta, ¿sí?, coseno. Entonces hay que utilizar las inversas en este. Bueno, a ver, espero que no se me corte. ¿Alguien estuvo viendo algo por casualidad? ¿Alguien estuvo haciendo algo? ¿Algún ejercicio que les dio el profe de esto? Nos dio justamente lo mismo que estamos por ver ahora, no sé si, yo no lo hice todavía igual, pero teníamos que resolver lo de arriba, lo de buscar los ángulos. Ah, de buscar los ángulos, está bien. Yo primeramente les voy a mostrar, primeramente calcular un lado conociendo un ángulo. Entonces, para esto sí o sí necesitamos una calculadora. Yo lo voy a hacer con mi calculadora, pero en las calculadoras de los celulares, en la parte de científica o más funciones, suele venir
Seno, coseno y tangente seguro. Pero el tema del ángulo a veces no está. O sea, ustedes tienen que usar las inversas en ese caso. En algunas calculadoras está, en otras no. En las científicas están todas, pero me refiero a los celulares. A veces en los celulares no aparecen las inversas. Creo que los más nuevos sí. Me refiero a los más nuevos de, pónganle, de 2016 en adelante. Seguramente ya tienen todas las funciones. Bueno, vamos a arrancar. A ver que se vea bien. A ver, creo que a partir de acá. Bueno, hay que dibujar un triángulo rectángulo, a pulso, ¿no? Obviamente. Mi cámara. Conozco un ángulo, ¿sí? Ángulo alfa, 30 grados, imagínense, y conozco, tengo lado A, lado B y lado C. Y conozco, por ejemplo, el lado A. ¿Sí? A mide, imagínense, 4 metros. Entonces, acá tenemos que relacionarlos con justamente con las relaciones trigonométricas. La del seno o la del coseno. En este caso, fíjense, nos dan como un dato. Tenemos este ángulo y este lado. ¿Sí? El lado A, si quieren ponemos acá el número. Alfa, 30 grados, y A es de 4 metros. Entonces, la relación seno, ¿por qué uso seno? Porque yo digo que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto. ¿Saben cómo identificar si es opuesto o adyacente? Tienen que fijarse esto. Opuesto justamente es el que está enfrente. Tienen que ver, o sea, tienen que tener bien en claro con qué ángulo están trabajando. ¿Sí? Si están trabajando con este ángulo, el lado opuesto es el que está enfrente. ¿Sí? Este es el lado opuesto. Entonces, y después obviamente se tienen que acordar esto. El lado opuesto, sobre la hipotenusa, me va a calcular ¿qué voy a calcular acá? La hipotenusa, este lado. ¿Sí? Y ahí voy a empezar a resolverlo. Bueno, ¿por qué no puedo usar otro? Porque no tengo, por ejemplo, coseno no puedo usar porque no conozco la medida del lado B. ¿Sí? Entonces voy a arrancar por ahí. O sea, siempre arranco con la relación que tengo datos. ¿Sí? En este caso, tengo dos datos. Conozco cuánto vale el ángulo alfa y conozco cuánto mide el lado opuesto. Entonces, con eso ya calculo la hipotenusa. Entonces planteo. Yo voy a decir que el seno de 30 es igual a 4 sobre C. Mi incógnita va a ser C. ¿Sí? Esperen que, si puedo. Me tengo un poquito de pizarrón. Mi incógnita va a ser C. Entonces, yo tengo que despejar eso ahora. Yo tengo que poner todo en función de C. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Eso es lo que preguntaría en clases. Tendría que pasar este multiplicando y el seno dividiendo. ¿Se entiende? O sea, lo tengo como que invertir para que me quede que C es igual a algo, ¿sí? Para poder despejar. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le voy a hacer un paso a la vez. C, Profe, lo voy a pasar. disculpe. Sí. El C, ¿por qué es 30? Esa parte no entendí. No, C todavía no sé cuánto vale. Yo sé que Claro, alfa. pero el C que dice ahí 30. Claro. ¿Por qué pasó de 30? Voy a borrar esto. Vámonos desde esa parte. Yo tengo esta formulita. Es como una formulita. Que es una ecuación en realidad. Yo sé que alfa, que es este rulito de acá, alfa. Yo sé que alfa vale 30 grados. Ajá. Entonces, esos 30 son los grados que mide este ángulo. ¿Sí? Yo tengo este triángulo rectángulo.
este ángulo de acá mide 30 grados, que es opuesto al lado que mide 4. Por eso uso seno. Por eso les decía, tienen que tener bien en claro, justamente, eso, cuándo usar cada uno. Cuándo usar seno y cuándo usar coseno. En este caso, Bueno. claro, en este caso tengo que usar seno porque me están dando el ángulo que es opuesto al lado que conozco. Por ejemplo, me dan como dato estos dos datos. El ángulo alfa, que está ahí, y el lado A, que vendría a ser este. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo que el ángulo y el lado son opuestos. Entonces, la relación justamente que relaciona el opuesto es el seno. Entonces planteo la ecuación del seno. Entonces escribo seno del ángulo que me dan, que es seno de 30, y eso va a ser igual al lado que me dan, que es el opuesto, sobre la hipotenusa, que no lo conozco. Entonces el dato que tengo que calcular es la hipotenusa, ¿sí? El lado C. Bueno, para poder calcular ese lado C, es una ecuación, tengo que despejar esa C. ¿Qué es lo que se hace? Si yo quiero despejar esta C y está dividiendo, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es subirla multiplicando. ¿Sí? Yo tengo así escrito. Lo voy a volver a escribir acá arriba. Yo tengo seno de 30 es igual a 4 sobre C. Entonces, ¿ven? Esta C está dividiendo al 4, entonces lo voy a pasar multiplicando al otro lado. ¿Sí? Acá abajo, ¿ven si escribo? No, bro. No, profe. No, voy a tener que borrar un poquito de arriba. Un poquito. Bueno, estoy haciendo algunas anotaciones, estoy poniendo las dos relaciones que más se usan, seno y coseno. La tangente a veces queda media que no se usa, pero igual, después cuando vayamos al tema de los ángulos, lo vamos a ver. Bueno, vamos a continuar ya que está. Entonces teníamos este ejercicio, tenemos que calcular lo siguiente. Los dos lados que faltan, o sea, B y C, y este ángulo de acá. Al conocer un ángulo, se puede determinar ese que falta, lo vamos a llamar beta. Por lo general se le ponen letras griegas a los ángulos. Ahora les enseño por qué se puede determinar cuánto mide eso. Bueno, entonces, tenemos que calcular, o sea, utilizando los datos que tengo de entrada. Tengo un ángulo y tengo su lado opuesto, ¿sí? Tienen que tener muy en claro cuándo es opuesto y cuándo es adyacente, ¿sí? Adyacente significa que está al lado, que está pegado. O sea, este vendría a ser el lado adyacente a este ángulo. Pero ¿qué pasa? Si yo cambio y empiezo a trabajar con este ángulo, ya este no es el opuesto, pasa a ser adyacente, porque está pegado al ángulo, ¿sí? Bueno, entonces, planteo la ecuación. Yo ya sé que esto lo tengo que resolver con seno, porque tengo el lado opuesto. Entonces, es el seno de alfa, ¿sí? O sea, acá ya directamente voy a poner el ángulo para ahorrar espacio. El seno de 30, que es alfa, es igual a opuesto, que es 4, sobre adyacente. Perdón, sobre hipotenusa. La hipotenusa no sé cuánto mide, ahora la vamos a medir. Pero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar C para poder calcular, ¿sí? Despejar es que me quede C igual a una cuenta, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para despejar? Fíjense, está dividiendo, bueno, lo paso multiplicando. C por seno de 30. ¿Sí? Igual a 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que pasar dividiendo ahora? Seno de 30. Entonces me va a quedar que C es igual a 4 dividido seno de 30. Y bueno, tengo que hacer esa cuenta. La 8. ¿8 les dio? Sí.
Bien. Entonces, Profe, sí. ¿cómo marco en la calculadora seno de 30 y eso? Porque no tengo idea. No me Ay, acuerdo. repetime que no te escuché. ¿Cómo marco seno de 30 en la calculadora? Porque no me acuerdo. Ah, bien. Usted tiene que encontrar la función que dice sin, cos y tan. O sea, la que dice sin es seno, o a veces dice sen. Fíjense, están juntitas, dice sin, cos y tan, en todas las calculadoras. Sí, sí. Entonces, para hacer esa cuenta, la hacen como está ahí. O sea, ponen 4, ¿sí? 4, bueno, yo tengo mi Casio acá. A ver, si puede enfocar. Oye, no puedo ver. No sé si alcanzan a ver, ahí están las funciones, seno, coseno y tangente. Entonces, ustedes tocan seno, ¿sí? Desaparece en el visor. Ahí está. Bueno, yo toco el 4 primero. Lo que tienen que hacer es eso. 4, ¿sí? Dividido, división. Si quieren, no hace falta poner paréntesis. 4 dividido seno de 30 era. Y tocan igual. ¿Sí? Así como dice ahí. 4 dividido seno de 30. Muchas Y ahí les gracias, da el profe. resultado. ¿Sí? Así directamente. A veces pueden poner paréntesis, pero funciona así igual. Bueno, entonces, la hipotenusa, en este caso, o sea, C va a medir 8 metros, centímetros, en la unidad que estemos trabajando. Entonces ya tenemos el primer cálculo. Bueno. Ahora, vamos a poner la medida. Nos queda obtener la medida de B y la medida de beta, y lo calculamos haciendo una cuentita, una resta. Es fácil. Primero vamos a calcular beta, B, el lado B. Necesito borrar un poquito. Entonces, acá, fíjense que yo planteo esta ecuación, la relación de, no me sale la palabra, la relación de seno, que es opuesto sobre hipotenusa, me queda una ecuación, ¿sí? Y tengo que despejar C. El profesor de física es muy, ¿cómo se dice? Quiere que presten mucha atención a esto del despeje, ¿sí? Va a estar muy detrás de ustedes con eso. Entonces, si yo quiero averiguar esta incógnita, y está en esta parte de la ecuación dividiendo, entonces yo lo que tengo que hacer es tratar de llevarla al otro lado, para que me quede como una igualdad. Entonces, si está dividiendo, la voy a llevar multiplicando, y me voy a sacar esto de encima también. Está multiplicando, entonces yo lo paso dividiendo. ¿Sí? O sea, esto que yo hice acá es un despeje. ¿Sí? Despejé esta variable, ¿sí? De esta forma. Fíjense que es como que yo lo hubiera intercambiado, ¿sí? Lo cambié de lugar, ¿sí? Bueno, entonces ahora, necesito borrar un poquito. Ahora voy a calcular B. Para calcular B, por ahora solamente conozco el ángulo alfa, que es 30. B es el lado adyacente al ángulo, ¿ven? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué ahora lo puedo usar? Porque ahora ya sé cuánto mide la hipotenusa, ya sé que mide 8. Entonces puedo usar ahora coseno. Antes no lo podía usar porque no sabía ni cuánto mide ni cuánto mide la hipotenusa, entonces no podía usar la relación del coseno. ¿Sí? Entonces ahora sí puedo plantear coseno de 30, ¿sí? El mismo ángulo, ¿eh? Eso es igual al lado adyacente, que va a ser B, que no lo conozco, sobre la hipotenusa, que ahora ya sé que vale 8. ¿Sí? Profe, Bueno. ¿ahí se hace lo mismo también? ¿Pasa multiplicando o cómo es? Claro, acá se hace lo mismo, pero el que pasa multiplicando ahora es el 8. Y ya se me despeja la B. Digamos, esta cuenta queda un poquito más corta ahora. ¿Ven? O sea, acá es la misma estrategia. Me tiene que quedar B igual a una cuenta. ¿Sí? Entonces, acá solamente con pasar multiplicando el 8, ya se me despeja B. ¿Ven? Les va a quedar 8 por el coseno de 30. Eso es igual a B. No hace falta que lo den vuelta. Si lo quieren dar vuelta es lo mismo. Pueden poner que B es igual a 8 por coseno de 30.
Entonces hacen esa Pero cuenta. Sí, da con coma. sí, puede dar con coma. 6,9 me da. Porque claro, el seno de 30 es 0,5, pero el coseno de 30 no es 0,5. Es un poco más. Entonces, pero la cuenta la hago igual. Pongo 8 por cos 30. Eso nos da 6,92 o 90, si lo redondeo queda 93. ¿Sí? 6,93. Entonces B es igual. Tengo una consulta con eso. No se puede usar poner 6,9, lo tengo que redondear. Depende del profe. Ah, Yo siempre les recomiendo que trabajen con 2 decimales y redondeen la segunda cifra decimal. O sea, tienen que usar el criterio del redondeo. Por ejemplo, acá el resultado les daba así, miren. 92, 8, 20, sí, tenía varios números. Entonces, yo quiero redondear a 2 cifras decimales, yo tengo que cortar el número acá, en el 92, pero ¿qué pasa? Esta tercera cifra es mayor a 5. Entonces, eso lo borro, y acá en vez de poner 92 pongo 93. ¿Sí? Ese es el criterio del redondeo. Si la tercera cifra es 5 o mayor a 5, entonces le agrego un número más a la segunda, digamos. ¿Sí? puede ser Bueno. que en las calculadoras te dé diferente, porque a mí me da, por ejemplo, la tercera cifra me da 1, no me da 8. Sí, ustedes saben que sí, puede ser que tenga diferencias. Puede ser que ya haya diferencias en el cálculo del seno y el coseno en las calculadoras. Tiene que ser bastante parecido, ¿sí? Si les doy 6,9 está bien. Ah, y otra cosa. La calculadora tiene que trabajar para que les dé correctamente en ángulos, tiene que trabajar en modo DEG. Ay, me metí un... A ver si lo logran ver. A ver, déjenme buscar la calculadora de la compu, a ver. Sí, porque si no, no estaría haciendo los cálculos. Claro. Arriba de todo, tiene que decir. Tiene que estar Claro, les tiene que decir ¿no? eso, les tiene que decir arriba, la calculadora arriba les tiene que decir DEG, con D, ¿no? DEG. Sí. Sí, o D, porque ya dice D, si es la científica. Porque, miren, me ha pasado en muchos casos que los celulares vienen por defecto en la otra notación, que es la notación, esperen que me olvidé, en radianes, en rad. La mayoría de los celulares viene por defecto en rad, es radianes, que es otra forma de medir los ángulos. Los radianes se miden en fracciones de la letra pi, ¿sí? Que es medio ciclo. Es otra forma de medir, no es la forma decimal en ángulos, como estamos midiendo nosotros ahora, ¿sí? Entonces, en vez de poner 30 grados, poníamos un cuarto de pi, ¿sí? Pero es otra forma de medir. Entonces, si ustedes están trabajando en radianes, ¿sí? Y hacen este cálculo, van a ver que les da otro resultado totalmente diferente. Puede ser que les dé negativo, ¿sí? Porque es otra medición. ¿Profe, puede mostrar de nuevo cómo lo hace con la calculadora? Sí. ¿El de coseno? Sí, ahí lo hago de nuevo. Ahora lo hago de nuevo, pero quería resaltar esto que le estaba diciendo recién. Ojo cuando el modo de la calculadora científica, trabajen siempre en DEG. ¿Sí? Cualquier cosa le preguntan al profe si cuando vayan a trabajar con esto. Trabajen siempre en DEG, salvo que el profesor les pida y ustedes trabajan en radianes, pero lo dudo. ¿Sí? Por lo general siempre se trabaja en modo DEG. ¿Sí? Bueno, voy a repasar el tema del coseno. Bueno, hasta acá lo más importante, si ustedes reconocen cuándo es cuál, o sea, cuándo es coseno y cuándo es seno, ya está. Es como que ya entendieron todo.
Porque justamente la mayor dificultad en lo que es el cálculo de la trigonometría es justamente eso, saber cuándo uso cada función. Por ejemplo, acá en la segunda parte tengo que usar coseno. ¿Por qué tengo que usar coseno? Porque yo ahora estoy tratando de averiguar el lado adyacente, ¿sí? Recordamos, ¿sí? Opuesto es el que está enfrente y adyacente es el que está pegado al ángulo o el que forma el ángulo. Entonces, si yo el seno ya lo usé para averiguar la hipotenusa, entonces ahora tengo que usar coseno. Entonces la cuenta que planteo es justamente la relación trigonométrica del coseno. Pongo coseno de 30, que es el ángulo que me dan como dato, eso es igual a adyacente sobre hipotenusa. El lado adyacente no lo conozco, es la letra B. La hipotenusa ahora sí, porque ya calculé que me dio 8, entonces ya la pongo dividiendo el 8. ¿Qué hago ahora? Tengo que despejar B, porque es el dato que me falta. Entonces para despejar B, simplemente paso dividiendo el 8. Paso multiplicando el 8 que está dividiendo. ¿Ven? Me lo saco de encima ese 8. Entonces lo paso multiplicando al otro lado y hago esa cuenta. ¿Sí? Esa cuenta me va a dar justamente el resultado de B. Porque fíjense cómo está escrita, ¿no? Dice que 8 por coseno de 30 es igual a B. Entonces, si yo hago 8 por coseno de 30, que me da 6,93 aproximadamente, ¿no? Me puede dar diferencias. Entonces ahí ya tengo la medida de ese lado. ¿Sí? Este lado mide 6,93. ¿Sí? ¿Cómo se han? Bueno, en realidad no es que saben si lo hicieron bien o no, pero les da una estimación. Fíjense, estos dos lados no pueden ser mayores a este. Tiene que haber mínimamente una diferencia menor. ¿Sí? Quizás no podemos saber si es exactamente ese número, pero si estos dos números me dieron menor a la hipotenusa, seguramente hice bien la cuenta. ¿Sí? Es una propiedad de los triángulos. Los dos catetos, cada uno por sí solo no puede medir más que la hipotenusa. ¿Sí? Si no, no sería justamente un cateto. Bueno, y por último, tengo que averiguar cuánto mide beta. ¿Sí? Beta es muy fácil averiguarlo. Voy a borrar. Es 90 menos 30. Claro, tienen que hacer una resta. La propiedad de los triángulos nos dice que los ángulos internos, la suma de los ángulos internos nos da 180. Entonces, nosotros conocemos dos ángulos, porque tenemos el que nos dan como dato, el ángulo de 90, que siempre está ahí, siempre sabemos que ahí hay un ángulo de 90. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos esta suma o resta, como lo quieran plantear, y tenemos la diferencia. O sea, yo siempre lo enseño de esta forma. Pongo que beta, ¿ven si escribo acá abajo? No, Sí, un profe. poquito se ve. No, escribo allá arriba. Es que hoy cambié de soporte y me quedó más alto. Voy a borrar un poquito acá. Bueno, la propiedad de los triángulos, como les dije, la suma de los tres ángulos interiores en todos los triángulos da 180. En el triángulo rectángulo, la ventaja que tengo es que siempre pongo 180 y le resto los dos que conozco. Siempre voy a tener este ángulo de 90, ¿sí? Y moví la cámara. Bueno, entonces, siempre tengo el ángulo de 90 y el que me dan como dato. Bueno, tengo que hacer esa resta. ¿Y cuánto es esta resta? ¿Cuánto es esta resta? 180, 90, 60, ¿no? 60. 60. Bueno, entonces, el ángulo que me faltaba, el ángulo beta, mide 60 grados. Bueno, y ahí ya resolví todo el triángulo.
Profe, igual en una cuenta, si yo solamente pongo 90 menos 30, es lo mismo. O sea, Sí, yo sí, es lo sí o sí mismo. tengo que hacer toda la resta de 180 y eso. No. Sí, poniendo 90 menos 30 también da lo mismo. Es el mismo camino. Yo te lo planteé así porque, bueno, siempre lo suelo dar así, pero es lo mismo. Bueno, entonces, ¿se entendió más o menos? Acá, ¿cuál es la diferencia que tienen con los ejercicios que están? Que acá tienen como datos un ángulo. ¿Sí? En los ejercicios que están ahí, esa lista, no tienen los ángulos. ¿Qué es lo que tienen? Tienen dos lados. ¿Ven? Entonces, por eso les decía, esto de los triángulos rectángulos, tienen que ver justamente los datos que les dan. Cuando tienen un lado y un ángulo, es el caso más fácil, digamos. Porque ya al tener como dato un ángulo, ya no tienen que usarlas para obtener alguno. Entonces es más fácil. Bueno, les voy a enseñar ahora qué pasa si tengo que calcular una inversa. Voy a usar este mismo ejemplo, o bueno, en realidad uno parecido. Voy a borrar acá. Bueno, les hago una aclaración. En algunas, como les dije antes, algunas calculadoras, en la científica, de mano, todas tienen, pero en algunos celulares no vienen estas funciones. En los celulares que vienen, la tienen que activar. Son todos diferentes, por eso. O tienen que ver un botón que dice segunda o segunda función, un botón que dice ahí segunda o primera función, o un botón que dice in. ¿Esto cómo se calcularía? ¿Cuál sería el ejemplo en el teléfono? Bien, eso que yo marqué ahí son las opciones que ustedes tienen que tocar para que les aparezcan las inversas. Ahora les anoto de a qué me refiero con inversas. Profesor. Profesor. Zulma, decime, sí. Sí, en mi calculadora no puedo poner para que me dé 6.92. ¿Cuánto te da? Me sale 4 raíz cuadrada de 3. 4 raíz cuadrada de 3. O quizás te lo anotan en el número. Está arriba dice D, ¿no? La letra D. Sí, pero a mí también me salía así. Está bien, Hasta que ¿saben lo que aprendí. hace? Se los muestra como número irracional. Es el mismo número, ustedes lo pueden anotar así, no hay problema. Debe haber una función para cambiar ese, para que se los muestre en modo decimal, seguro. Lo pongo con cifra y tampoco me da cualquier número. Sí, no, se tiene que cambiar desde la tecla modo o mode. No sé cómo cambiarlo porque esa calculadora no la conozco mucho, pero seguramente debe haber alguna opción que cambia al modo decimal. O sea, lo que está pasando es, detecta que es un número irracional y lo muestra como raíz. Entonces, por eso lo ven así. Me da del 1 al 8, dice, opciones, tabla, vectores, matrices, base, y después tiene otras que son... no me da la opción de... Ahí sí que me mataste, no sé cómo... quizás vas a tener que buscar algún videíto o algo para que te diga cómo cambiarlo. Porque es una opción que se cambia, yo estoy seguro de eso. No es la misma que yo tengo la más básica, por eso no tengo las mismas funciones. Pero el resultado es el mismo número. Lo único que se los expresa de otra forma, como número irracional, por eso le ponen las raíces. Pero bueno, si no lo dejan así, está bien, no hay ningún problema. Poner un resultado con las raíces no nos sirve, porque si tenemos que buscar otra cosa... Claro, el tema, claro, no es visible, claro, no es visible si tienen que darse cuenta de algo, sí. Claro. Sí, van a tener que cambiarle el modo. En alguna opción es seguramente para que se pueda cambiar. Yo la verdad no la conozco porque esa cálculo no la conozco mucho, que así no, la
La mía es más sencilla, yo tengo la 82. Esa debe ser la 90 y algo, seguro. No, dice 500. Ah, bueno, es más todavía. Más todavía. Que así, bueno, van a tener que buscar algún videito o algo en internet que debe haber, seguro, ¿no? Para cambiarlo. Profesor, Sí. Yo uso la de la PC que tengo y me aparece segunda, sería 2 y una ND, y abajo de todo, abajo del log, me pone IN. ¿Sería esa la inversa? No, la que te dice inversa, vos tenés que ver, la que dice sin, les dice, cuando le activan la función, dice sin -1. Cos -1 y tan -1. Ah, ahí está. Activé la segunda y aparece sin -1. Claro. Sí, o sea, segunda, la tecla in, como les anoté, y los van a reconocer porque dice así, sin -1. O sea, también en la Casio que tengo yo, también arriba, escrito en amarillo, arriba de la tecla seno, dice sin -1. Entonces ahí Bueno, también. Está bien. O sea, está escrito así. Esta función se llama arcoseno. O sea, en algunas calculadoras les dice arc, así, arcsen o arcsin. ¿Sí? También esto lo pueden ver escrito así, o sin en el celu. ¿Sí? O sea, es lo mismo. Es la misma función, pero siempre escrita diferente. Bueno, entonces, les voy a mostrar un ejemplo de cómo tendrían que hacerlo. Si quieren, vamos a agarrar alguno de los que están ahí. ¿Cómo tendrían que hacerlo para encontrar los profesor, ángulos? ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, decime. ¿Las fórmulas para cada paso las dio o todavía no? No hay la fórmula, pero las que tienen que usar son las que yo anoté acá. Y bueno, falta la de la tangente. La de la tangente, que es el opuesto sobre el adyacente. Pero esas son las fórmulas. Ah, y ahora les voy a dar las nuevas fórmulas, que es lo mismo, pero con las inversas. ¿Y el coseno, cuál es la fórmula? No veo la de arriba. Ah, perdón. Hipotenusa, la de abajo, y la de arriba. Es opuesto. Genial, gracias. Opuesto sobre hipotenusa. Ahí está. Bueno, les voy a mostrar ahora cómo tendrían que hacer si no conocen ninguno de los lados. Voy a tener que borrar un poquito de esto. Bueno, en el ejercicio que estaba ahí, en la copia, bueno, en el apunte, digamos, nos da un triángulo. Vamos a agarrar el primero. El primero es así. Es un triángulo rectángulo. Nos da el primer lado, que es el lado B, lo vamos a nombrar como A, que mide 6 centímetros. El lado B mide 9, y la hipotenusa no la conocemos. Y no nos da ningún ángulo. Tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Profesor, ¿estos son los ejercicios de física o de matemática de las fotocopias? Estos son los míos, pero quizás se repita alguno, porque la verdad que no sé si el profe tomó alguno de los que... No tengo ninguno en las copias que mandó, o me faltan copias. Ahí busco, capaz que me faltan hojas. Sí, igualmente el que hicimos antes, el primero que estaba explicando, ese lo inventé yo, no estaba. Este sí. Ahí está. Este es el ejercicio A, del que tenían que calcular de los ejercicios de trigonometría. Entonces, acá el ejercicio nos pide calcular el seno de alfa, ¿sí? Ajá. Nos pide calcular el coseno de alfa, bueno, o sea, todas las formas. El seno, el coseno y tangente. Pero, ¿qué es lo que sucede acá? Fíjense.
Si yo tuviera el ángulo, listo, pongo el seno del ángulo y ya tengo el resultado, pero no tengo el ángulo, entonces, pero tengo los lados, los datos. Entonces tenemos que calcular las tres funciones, seno, coseno y tangente. Vamos a empezar por seno. No anoté todo para ahorrar un poquito de espacio. Entonces, vamos a ver qué es lo que yo tengo de dato. Ya sabemos que si yo tengo que usar la función seno, la relación es un lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? El lado opuesto al ángulo alfa es este que mide 6. ¿Se acuerdan? Era el lado A. Entonces, opuesto, ¿sí? El lado opuesto va a ser el lado que mide 6 sobre la hipotenusa. Pero ¿qué pasa? No puedo resolver eso todavía. ¿Por qué no puedo resolver eso todavía? Porque me falta un dato ahí. Perdón si llegó un mensaje. Me falta un dato ahí. Me falta el valor del ángulo y el valor del lado. Entonces debería encontrar alguna relación que pueda, que tenga dos datos, aunque sea. ¿Sí? Entonces, con seno todavía no voy a empezar. Con coseno me va a pasar lo mismo. ¿Sí? Con coseno me va a pasar lo mismo. ¿Qué tendría que usar? El ángulo de 90 grados. Tangente. Tangente, pero ¿qué pasa? Yo tengo que calcular la tangente de la tangente de 90. Hagan la tangente de 90, a ver qué pasa. ¿Se anima alguno que tenga la calculadora? Da error. Da error. No se puede calcular la tangente de 90. Entonces, a ver, ¿con cuál tendríamos que empezar? Pero si calcula tangente, ¿no es opuesto sobre adyacente? Opuesto sobre adyacente. Ah, muy bien. Muy bien. Vamos a empezar. Me orientaste, porque yo también ya estaba dudando. Bien, ni seno ni coseno. Vamos a empezar con tangente. ¿Sí? Vamos a notar. Tangente. Obviamente la tangente, o sea, del lado 90 no podemos. ¿Sí? O sea, sobre el 90 no podemos trabajar, porque no nos da error, siempre da error. Entonces, vamos a utilizar la tangente de alfa y conocemos su lado adyacente y su lado opuesto. Menos mal, si no, no podemos hacer nada. Opuesto sobre adyacente. Entonces, 6 sobre 9. ¿Sí? Ahí va. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer acá? Acá donde yo tengo que aplicar la inversa. Primeramente voy a resolver esto, o no, lo puedo dejar escrito así. Y yo lo que tengo que hacer es pasar como inversa, ¿sí? Y calcular el arco tangente de 6 novenos. ¿A qué me refiero? Voy a despejar el alfa. O sea, la cuenta que tengo que hacer es esto, miren. Alfa es igual a, si quieren lo pueden poner así, o tan menos 1, o como lo quieran anotar. Profe, yo Sí. no lo veo lo que está haciendo. No, no se ve. Ah, porque yo tengo otra vista ahí quizás. Esperen que lo anoto más arriba. No. Pero es que necesito decirle alguna señal. No. Decirle algo. No. Tarea. No. Pero es que necesito algo de la Tómatela de acá. Tómatela de acá. Tómatela de acá. Esperen que bajo silenciar. Ahí está. Si no la compañera se va a sentir incómoda. Bueno, entonces, para resolver esta cuenta, o sea, yo lo que tengo que encontrar es el ángulo. Entonces voy a anotar así. Voy a poner que alfa es igual a el arco tangente, o sea, de tan menos 1 de 6 novenos. ¿Sí? Entonces, esa es la cuenta que tengo que hacer. Para averiguar ese ángulo, lo voy a hacer yo en mi calculadora. Ustedes lo tendrían que buscar sus inversas cuando lo vayan a hacer, o si lo tienen ahí a mano. Si tienen la Casio, tienen que tocar Shift y la tecla Tan, y si tienen los celulares, tienen que tocar inversa o segunda función,
y buscar la que dice tan menos 1. Tan menos 1, si quieren abren un paréntesis y ponen 6 novenos o 6 dividido en 9. Yo pongo 6 novenos porque tengo la función de fracción. Bien, y tocan igual. Ahí les da, a ver si vamos a chequear si nos dio a todos más o menos parecido. A mí me dio 33,69. Sí, a mí también. Bien. Ese 33,69. esa me dio, pero esta me dio bien, pero en la otra no puedo poner coseno, ni seno, ni tangente porque no me da. Pero Te da esta así función como sí. escrito en raíz. Sí, Ah, bien. sí, Es me por parece eso. tangente menos 1 y Te lo transforma a número racional. Por eso te lo ves así. Igualmente es el mismo ahora me lo número. pasó a fracción. Ah, bueno, también puede ser. Sí, cualquier cosa está calculadora. Que bueno, tiene más modos, entonces quizás a veces A confunde mí un me poco dio más, con porque tiene más cosas. 42. ¿Cuánto? 33,42 me dio. Pero Sí, ya el anterior está también bien. me había dado distinto. Está bien, sí. Suele pasar que no todas las calculadoras dan lo mismo. ¿Sí? Suele pasar. Porque bueno, dependiendo cómo fue programada la calculadora, hacen la función de una forma o la otra. Bueno, igualmente está bien. Lo que te dé a vos está bien. Bueno, entonces, ¿se entendió lo que hice? Miren, para calcular un ángulo, ¿sí? Conociendo los lados, lo que tengo que hacer es justamente hacer la inversa de la función que estoy usando y se lo calculo sobre los lados, ¿no? Bueno, en este caso teníamos que empezar por tangente porque ni seno ni coseno nos servía porque en todas nos faltaba el dato de la hipotenusa. Entonces ahora, ya tenemos lo que mide el ángulo alfa, ¿sí? Entonces ahí ya puedo empezar a hacer el cálculo. Ya podría calcular. Profe, Sí. tengo una consulta con respecto a los grados esos. Sí, Cuando decime. nosotros hacemos en la calculadora, después de que nos dé el resultado, ¿no tenemos que apretar para que nos den grados? ¿O Sí, te queda bueno, lo mismo? sí, en realidad es lo mismo, pero vos lo convertís en grados en el caso que lo necesites convertir en grados. Acá, por ejemplo, acá sí sería útil, esperen que voy a repetir el cálculo. Uy, no sé, lo borré todo. Acá sí sería útil convertirlo a grados, ¿sí? Los que tengan la función es la tecla, la tecla de grados en la calculadora, es así, miren. Tiene un cerito y tiene comita y 2 comitas más. ¿Sí? O sea, grado, minuto, segundo. En este caso, como estamos trabajando en grados, si quieren lo pueden convertir a grados. O sea, el sistema sexagesimal. Nos da... Lo convierte. Es simplemente tocar el botón y ya está. Se convierte. Nos da 33 grados, 41 minutos, 24 segundos. ¿Sí? Si quieren, si no, bueno, lo pueden dejar escrito así. Si el profesor de física les pide que lo conviertan a sexagesimal, entonces tocan la tecla de grados y ya se convierte solo. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora ya tengo calculado el ángulo alfa. ¿Sí? Profe, Sí. y si la calculadora te da el otro resultado, si no te da 33,69. ¿Cuánto te dio? Ah, banca que borré. ¿No te dio ni parecido? Lo que había dicho la compañera. Te dio 33, te dio 33. 33,42 me dio a mí. Está bien. Dependiendo de la calculadora a veces puede variar. Pero por ejemplo, si están trabajando todos en el mismo modo, seguramente les va a dar 33, algo. Eso seguro. Si por ejemplo, está trabajando en radianes, les va a dar otro número. A ver si lo puedo convertir. No me da lo mismo, profe. ¿No te da 33, algo? ¿Cuánto te dio? 56,30. ¿Cuánto? 56,30. 36,30. A ver si es por el tema del RAD.
A ver, tangente. Oye, tangente de. No, no es por el tema del radio. O sea, el modo está bien, ¿no? Está trabajando en DEG. Sí, tiene una D arriba. Bien, perfecto. Entonces está bien. Te va a dar eso. Puede pasar. Puede pasar que a veces las calculadoras no todas son iguales. Igual Pasa, el celu y el celu me dio lo mismo que a usted. Sí, bueno, es justamente por eso. Dependiendo de la programación que tenga la calculadora, en este tipo de funciones puede variar. ¿Y A pero no veces no son varía tan... el ejercicio? No, lo único si querés, se lo podrías aclarar, ¿sí? al profe. Si vos, en realidad vos no tenés forma de saberlo. No, pero ahora con que estoy en otro lado. sí, pero igual está bien igual, no te preocupes. Ok. O sea, está bien igual, lo que te dé está bien. Porque suele pasar, sí, lo he visto en muchos casos, que a veces hay diferencias con las calculadoras. Por ejemplo, en esta función, las trigonométricas, es muy común que hayan siempre diferencias. Y en alguna más también había, pero en estas lo vi siempre. Que así, bueno, no pasa nada. No. Profe, y por ejemplo, si tenemos un parcial y tenemos que hacer trigonometría y nos da diferente, ¿eso se tiene en cuenta cuando nos corrigen? Mire, bueno, yo no les veo a trigonometría, pero cualquier cosa, si ustedes ya saben esto, le pueden avisar al profe si hay alguna diferencia. Igualmente, no creo que sea tanta la diferencia. O sea, el profesor, por ejemplo, se va a dar cuenta si ustedes están trabajando mal en el modo, porque les da un resultado totalmente opuesto, contrario. Entonces... claro, si es aproximado es como que es claro, si es por la aproximado, diferencia de está bien. calculadora. Sí, si el resultado es aproximado, está bien. Porque les suele pasar, que, o sea, los resultados con decimal siempre se terminan redondeando, o a veces no son tan exactos. Entonces siempre, en la mayoría de los casos, los resultados siempre son aproximados. Lo único que sean parecidos nada más, que sean cercanos, que no sean tan lejanos, ¿no? Pero si era 33 y pusieron 34, está bien. Bueno, por lo menos yo corrijo así. Yo creo que el profe también. No creo que sean... bueno, entonces, ¿se entendió esto que hice? Voy a repetir lo que hice. Tengo un ejercicio un triángulo rectángulo que conozco los dos catetos, pero no conozco ninguno de los ángulos. Entonces, tenía que buscar qué relación trigonométrica me podría servir para calcular ese ángulo. Siempre que tengamos que calcular un ángulo, aparece la inversa. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejercicio anterior que yo hice la resta para calcular beta, pero si yo hubiera querido hacerlo de esta forma, me hubiera dado lo mismo. O sea, buscando la inversa para calcular beta. ¿Sí? Entonces, para la respuesta de este ejercicio, esperen que voy a compartir la pantalla. Acá. Por ejemplo, para responder este ejercicio, ven, acá está el triangulito que ya dijimos recién. Ya está, ya sé que alfa vale 33,69. Pero ahora lo que tengo que hacer es buscar el seno, el coseno y la tangente. O sea que ahora lo que tengo que hacer es calcular las tres funciones. ¿Se entiende con lo que piden? Yo ya sé que el ángulo alfa mide 33,69, ¿sí? Entonces ahora, para responder, yo tengo que hacer ahora seno sin de 33,69. Bueno, 33,69. Nos da 0,5. Esperen que lo vamos a ir anotando. A ver. Me voy a dejar de compartir y se los voy a anotar en el pizarrón. Ahí, justo cuando yo hice el seno de 33,42 que me dio a mí, me dio igual 0,5. ¿Igual a 0,5?
Sí, y puse diferente número, pero como es aproximado, capaz que por eso. Está bien, al menos 0,55, 0,5 y un número más, pero es Sí, lo sí, mismo. 0,55 es. Está bien. En realidad me dio 0,55. Sí, sí, está bien, a mí es lo mismo. Está perfecto, sí. Bueno, esperen que vamos, ya que estamos, vamos a terminar este. Entonces, una vez que ya averiguamos este ángulo, ahora tenemos que calcularlos para las tres funciones. Bueno, eso es lo que nos pide este ejercicio, ¿no? Tenemos que hacer el seno de 33,69, o el número que ustedes tengan, el coseno de 33,69, y la tangente de 33,69. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tendrían que hacer. Eso después lo completan ustedes, porque simplemente poner la función y ya está. A mí lo que me interesaba más es que veamos cómo llegar a ese ángulo. Bueno, vamos a hacer otro ya que estamos, así repasamos. Hay otra forma, profesor, ¿no? Para llegar a los resultados es calcular la hipotenusa, ¿no? Si Claro. Yo lo hice así, igual, calculando la hipotenusa. Calculando la hipotenusa, pero ya ahí hay que usar otra cosa. Por ejemplo, tendrías que usar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Porque ya con la trigonometría no podés porque te faltan ángulos. Lo único que ahí sí podés hacer de Pitágoras, despejás C, o sea, pasás como raíz y ya tenés si ya tenés la hipotenusa, podés utilizar cualquiera de las funciones, porque ya no tendrías dos incógnitas. Esa es otra forma, aplicando el teorema de Pitágoras. Pero bueno, lo hice así, como para explicarles esto de las inversas. Pero esa también es válida. Profe, a mí en el cero me aparece sin. ¿Ese será el seno? Sí, claro, sí. Por lo general siempre dice sin porque está en inglés. Ah, bueno, gracias. Sí, les va a aparecer yo creo que casi en todas las calculadoras dice sin. Profe. Sí. ¿En ese ejercicio no te pedía también el seno, coseno y la tangente de beta? Claro, hay que calcular beta. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo podemos averiguar beta? Haciendo la resta. ¿Se acuerdan? Es 90 menos el 33, tanto, eso me va a dar beta. Entonces ahí ya tenemos el ángulo beta y hacemos el seno, coseno y tangente. ¿Sí? O sea, ese ejercicio se resuelve, tiene varias cuentas, pero el cálculo central es el que hicimos recién, el averiguar un ángulo. Tenemos que calcular un ángulo. Ya sabiendo un ángulo, podemos averiguar todo lo demás. Bueno, me gustaría hacer uno más como para repasar. Profe, digamos, beta sería 33, digamos, 180 es la misma resolución, 180 menos 90 menos 33,69. Claro, tenía que hacer esa cuenta. A ver, esperen que lo pongo en la cálculo. Bueno, redondeamos el 69, me da un ángulo de 56,31. Más o menos aproximadamente. Entonces, bien, me dio lo mismo. Bien. Entonces, ustedes ya saben que beta vale eso, 56,31. Entonces ponen seno de 56,31, coseno de 56, y así, tangente, y así calculan todos los resultados. Hacemos uno más. Sí, fíjense que, o sea, todos se resuelven de la misma manera. ¿No es necesario sacar el valor de la hipotenusa ahí? No, porque vos, o sea, podrías, si querés averiguar el valor de la hipotenusa, pero no es necesario porque a vos lo que te pide es que vos calcules el seno, coseno y tangente de ese ángulo nada más. O sea, claro, no sería necesario que vos calcules la hipotenusa porque o sea, no vas a aplicar la relación del seno, o sea, opuesto sobre la hipotenusa, porque lo que tenés que hacer es justamente, no tenés que hacer eso, tenés que calcular el seno del ángulo, nada más. Entonces, queda ahí. Quería pasar, vamos a hacer otro de estos de, que les comparto. Compartir acá. Bien. Vamos a hacer otro de estos de que están acá. El B es
parecido. A ver, ¿vamos a hacer el B o el C? Como ustedes... Bueno, el B, vamos a hacer el B. Porque acá veo que tiene la hipotenusa. Es diferente, ¿ven? Acá tiene, en el A teníamos los dos catetos, ¿sí? Y ahora tenemos la hipotenusa y un cateto, ¿sí? Nos faltaría, por ejemplo, el cateto A o el cateto B, depende de cómo lo llamen. Entonces, también el mismo tema, nos faltan los dos ángulos, tenemos solamente uno. Y bueno, o sea que ahí sí o sí tenemos que volver a usar otra inversa. Bueno, voy a borrar esto de acá. Y vamos a hacer el B. Bueno, espero que me estén entendiendo, ¿sí? Ahora igual cosa repasamos lo que dije al principio. Entonces, acá, siempre que se pida averiguar un ángulo, ya sepan que tienen que usar una inversa. Salvo que puedan hacer la resta y averiguarlo, pero en estos casos que no conocen el ángulo, van a tener que usar la inversa de la función que tengan que usar. Bueno, acá ya me apareció el cartelito. Si se corta el tiempo, volvemos a entrar de la misma manera. Bueno, entonces, triangulito. Otro triángulo rectángulo. Tenemos, nos dice la hipotenusa. Nos da un cateto. No les pongo unidades como para que quede con más espacio, digamos. Y pónganle, siempre lo llamábamos A, el vertical. Bueno, nos falta el cateto A, el ángulo alfa y el ángulo beta. Y acá nos pide lo mismo, o sea, calcular las tres funciones de alfa y de beta. Entonces, primero tendríamos que averiguar uno de los dos, como para empezar. Bueno, a ver, ¿qué podríamos usar? Fíjense. Tenemos Claro. adyacente y hipotenusa. Tenemos, sí, Coseno tenemos de- adyacente y hipotenusa. El coseno, ¿no? Está bien claro. Entonces vamos a plantear. El coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es 7. Voy a dejar de compartir. Ahí está, así ve mejor. Bien. Entonces, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bueno, entonces tenemos que hacer el arco coseno, o cos menos 1, de 5 séptimos. Bueno, yo ahora los nombro como arco coseno, como para variar, pero es la misma función, es el cos menos 1. En realidad deberíamos escribirlo así, como arco coseno. Pero bueno, a modo práctico le pongo menos 1 a veces. Entonces hago esa cuenta. A ver, ¿alguien ya lo hizo? A chequear. 44,41. Bien. Bien, perfecto. A mí da 44,41. A mí me dio diferente, pero ya es normal. Ya, Es una remota. Aproximadamente dan 44,41, 44,4. Sí, podría llegar a ser 44,5 o 44. A mí Sí, me dio 44,76, Está bien. 44,7. Sí, aproximadamente 44. ¿Sí? Si quieren lo podemos redondear. Bueno, lo vamos a dejar así como 44. Yo lo voy a anotar como 44, yo lo tendría que redondear como 44,42. Según me aparece en la calculadora. ¿Sí? 44,42. Así lo tendría que redondear yo. Ustedes, depende de cómo les haya parecido, lo redondean de una forma o la otra. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que alfa, el ángulo alfa, nos va a dar eso, 44,42. Es casi de 45. Tiene una pendiente casi de 45. Bueno, entonces, ya al saber cuánto mide un ángulo, ya podemos avanzar en el ejercicio, porque ahora ya podemos calcularle las tres funciones, seno, coseno, tangente, y además ya podemos averiguar el ángulo beta, ¿sí? Haciendo la resta directamente.
A modo de repaso, voy a utilizar este mismo ejercicio para repasar lo que había explicado al principio. ¿Sí? Por ejemplo, ahora ya aprovechando que ya conozco que mide esto, como 42 aproximadamente, ¿sí? Como redondeé, me pueden sobrar algunos segunditos de ángulo en algún lado, o faltar. Y así, bueno, eso es lo que suele pasar si redondeo. Bueno, a modo de repaso, voy a aprovechar este ángulo, después ustedes completan, sacan seno, coseno y tangente de cada uno, y calculan el ángulo beta, haciendo la resta. ¿Sí? El seno, el coseno y el tangente me salió todo 0, y seguían números. ¿Está bien o está mal? Sí, a ver, el coseno... De la cuenta anterior. Sí, miren, para que ustedes sepan, cuando ustedes calculen el seno, el coseno, y la tangente no estoy seguro, pero seno y coseno estoy segurísimo, de cualquier número, siempre les da entre -1 y 1. O sea, bueno. siempre les tiene que dar entre -1 y 1. O sea, si le da más de 2, o sea, primero que nunca les va a dar más de 1. Y tampoco menos de -1. La tangente no, la tangente puede dar más. Me estoy acordando de las gráficas, por eso le estoy diciendo. A ver, tangente de 5, por ejemplo. No, también da entre -1 y 1. O sea, la función en la calculadora está acotada entre esos dos números. Y entonces siempre les va a dar 0, no sé. ¿Sí? Siempre llegando al 1, pero nunca 1. Ah, sí, perdón, da 1. Por ejemplo, el seno, el seno de 90, sí, el seno de 90 es 1, y el coseno de 0 es 1, ahí está. Ahí da 1 en los dos casos. Y la tangente también, la tangente de 45 da 1. Claro, la tangente 45 da 1, porque justamente es el número, a ver, claro, está a la mitad, sí, perfecto. Yo porque me acuerdo de las gráficas, por eso hago memoria para arriba. Miren, bueno, no me quería meter en esto, pero la tangente no me la acuerdo muy bien, pero el seno y coseno sí. Acá tenemos el -1 y acá tenemos el 1. ¿Sí? En ejes cartesianos, ¿no? Eje X, eje Y. La función del seno, por eso se llama onda senoidal, si usted lo habrá escuchado nombrar en algún lado, rebota en 1, baja, vuelve a rebotar en -1, sube, y hace toda una onda. Entonces siempre es cíclica, siempre se repite lo mismo. Siempre va del 0 al 1, 0 menos 1, 0, 1, 0 menos 1. Eso es lo que hace la función seno, arrancando del 0. Y la función coseno también tiene el mismo comportamiento, pero arranca en 1. Y baja a la altura del 0, rebota en -1, vuelve al 0, va al 1, así. O sea, siempre es el mismo, las mismas curvitas, las mismas ondas, digamos, pero arrancando en 1. Bueno, no se tienen que acordar de esto. Salió porque se me ocurrió a mí. ¿Sí? Pero bueno, esas son las gráficas de las funciones estas. Y la tangente no me la acuerdo mucho, pero sé que en alguna parte, ¿sí? Tiene una forma de curva así. Formas de curvas. Ahí está el primer periodo de 90, ahí no existe, y acá empieza la otra curva. ¿Sí? O sea, va teniendo asíntotas. Bueno, olvídense de esto, es simplemente un detalle de color nada más. Bueno, entonces, ¿a qué iba? Quería repasar lo que estaba hablando al principio. Voy a utilizar este ejercicio, ¿sí? Ustedes después lo terminan, lo que tienen que hacer es justamente con la calculadora calculan las 3 funciones. Queda muy poquito tiempo, cuando se corte vuelvan a entrar. Mientras no lo voy planteando. Entonces, vamos a repasar el cálculo. ¿Sí? Vamos a calcular el cateto A. Acá lo podría hacer con Pitágoras y ya sale, pero bueno, vamos a usarlo con trigonometría.
vamos a calcular el cateto A. Tengo dos opciones. O puedo utilizar la del seno o la de la tangente. No, la tangente... sí, la de la tangente también puedo usar. Opuesto... Sí, vamos a utilizar seno. El seno de mi ángulo, que bueno, ya le pongo el número, es 44. Lo que estamos haciendo es calcular A, 44,42. Vamos a continuar. Entonces, lo que estaba intentando hacer es calcular ese cateto A, pero con trigonometría. Después vamos a hacer lo voy a hacer con Pitágoras después. Vamos a ver si nos tendría que dar medio parecido, porque usamos redondeo. Como para recordarlo también el teorema, porque es bastante utilizado. Entonces, si utilizo la relación del seno, entonces lo que tengo que escribir es el cateto opuesto al ángulo que estoy trabajando sobre la hipotenusa. Bueno, mi cateto opuesto es A y la hipotenusa es 7. Entonces, para resolver eso, yo tengo que despejar A. ¿Sí? Para despejar A, directamente paso multiplicando ese 7. ¿Sí? Entonces anoto 7 por seno de 44 con 42, y eso es igual a A. Y bueno, resuelvo eso. Entonces pongo 7 por seno de 44,42, y bueno, me da, lo pongo por acá arriba, me da 4,899, vamos a poner 4,9 directamente. Sí, a mí me dio 4,9. Sí. Vamos a poner 4,9. Lo vamos a dejar ahí en un solo decimal. ¿Sí? Entonces, acá lo que hice es calcular a un lado, como para tener una ayuda a memoria. Si tienen que calcular ángulos, utilizan inversas. Si tienen que calcular lados, no, utilizan la función como está. Pero para poder calcular un lado, necesitan conocer el ángulo. ¿Sí? Necesitan conocer el ángulo y al menos un lado. O la hipotenusa, o alguno de los catetos, porque si no, no pueden avanzar. Si conocen si conocen solo los ángulos, necesitan al menos conocer o un ángulo y un lado, o dos lados, ¿sí? Como para poder calcular. O sea, necesitan sí o sí esos datos. Bueno, les quería refrescar. No está en la copia, pero no está de más. Ya que lo mencioné tanto. Bueno, lo vieron bien, ¿no? Entonces, ven, tengo que despejar A. Entonces, el 7 que está dividiendo, me lo tengo que sacar encima, lo voy a pasar multiplicando. Entonces ya me queda la variable sola. ¿Ven? Ustedes cuando despejan esto es una pequeña ecuación, siempre tienen que lograr que la incógnita les quede así. La incógnita igualada a una cuenta. O a un resultado, ¿no? Bueno, entonces, no está en la copia, pero lo voy a anotar acá. Teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan con el teorema de Pitágoras? Si yo tengo la hipotenusa al cuadrado, era igual a el cuadrado de la suma de los catetos. Tengo al cuadrado más b cuadrado. Es muy usado este teorema en varias cosas. Siempre aparece un triángulo rectángulo, siempre en el cálculo de medidas, siempre se lleva a una figura de este tipo. Entonces, si yo tuviera que calcular, imagínense que yo tenía que calcular A, vamos a ver qué tan cercano nos da. Si yo tengo que calcular A, tengo que despejar A de este teorema. ¿Sí? ¿Cómo despejo A? Fíjense. Tiene el mismo criterio que dije recién. Me tiene que dar que A es igual a una cuenta. ¿Cómo despejo A de todo esta menjunje de letras? Bueno, son poquitas.
Fíjense, voy a pasar el a cuadrado todo junto. Fíjense, un número negativo, un número positivo queda negativo. ¿Sí? Vamos a hacerlo así. Sé que acá abajo no pueden ver, que así lo voy a tener que anotar allá arriba. Recuerden, 4,9 más o menos. Lo voy a hacer acá arriba. ¿Y si pasa a B restando a C? Sí, o sea, vamos a hacer, yo lo voy a hacer pasito por pasito, pero ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. O sea, ojo con esto, cuando despejan el teorema de Pitágoras, salvo que sea la hipotenusa, que directamente pasan la raíz, pero después si tienen que despejar un cateto, van a ver que acá no les va a quedar una suma, les va a quedar una resta. Ojo con eso, ¿eh? Porque a veces muchos lo que hacen es, lo dan vuelta, ya está, entonces suman, pero en realidad no, está mal. Tiene que quedar una resta siempre. Bueno. Entonces, fíjense, de este lado tenía. Vamos a despejar A. Entonces, me voy a sacar de encima A, de ese lado. ¿Sí? Y ahora, C pasa restando para allá. Ah, bueno, tenía que dar una suma. No sé qué le dije recién. Bueno, entonces, fíjense lo que fui haciendo. Pasé este número restando, y ahora C positivo pasa a negativo. Acomodo los signos. Ah, sí, está bien, sí. Acomodo los signos, fíjense que A me quedó negativa. Entonces ese negativo lo tengo que sacar de ahí. ¿Sí? Entonces yo saco ese negativo de ahí, cambio los signos del otro lado. Entonces me queda menos B más C, o si quieren, ya directamente puedo poner C menos B. Para que no me quede menos B más C. ¿Sí? Y por último, me tengo que sacar de encima ese cuadrado. ¿Sí? Bueno, esta sería Profesor, ¿cómo le sacó el signo negativo a la? Ah, bueno, lo voy a volver a repetir lo que hice. Miren. Bueno, primero se los explico, después lo vuelvo a escribir. Fíjense, arrancamos de acá arriba. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Esto es pura álgebra. Entonces, me fui sacando de encima, ¿sí? Letras. Fíjense, acá si quería, acá podía ya despejar, si tenía que buscar B, ahí ya me quedaba B. Bueno, estoy despejando A, no me importa, me tiene que quedar que A es igual a una cuenta, como les dije antes. Entonces, A que es positivo, pasa al otro lado negativo. C cuadrado menos A cuadrado, ahí está el negativo. Igual a B cuadrado. Bueno, entonces ahora me tengo que sacar de encima C. C, que es positivo, pasa negativo. ¿Sí? B cuadrado baja, C, entonces menos C cuadrado. Entonces me queda el menos, que ya lo tenía, no se lo olviden, lo arrastro. Y del otro lado me queda B cuadrado menos C cuadrado. Bueno, ahora, antes de pasar esa potencia como raíz, tengo que pasar el menos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice acá? Cuando paso el menos, me tiene que quedar el B negativo y el C positivo. ¿Sí? Porque estoy invirtiendo los signos. Entonces me queda el C positivo y el B negativo, al revés. ¿Ven? Yo lo que hice es lo intercambié, sí. Yo lo di vuelta para que me quede la resta en el medio. Si no me hubiera quedado menos B más C. ¿Sí? Menos B más C, que es lo mismo que hacer C menos B. Y por último paso como raíz. Bien. Y por último paso como raíz la potencia al cuadrado. Y ahí ya despejé A. ¿Ven? Entonces yo haciendo esa cuenta ahora, voy a calcular A. Entonces reemplazo. Tengo que hacer C al cuadrado. Vamos a hacerlo acá abajo. Ahora vamos a poner los números.
tengo que hacer la raíz cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado, que es 5. Bueno, es 49 menos 25, raíz cuadrada. 49 menos 25. Bien, 49 menos 25 es 24, raíz cuadrada es 4,89. Miren, nos dio exactamente igual, Sí. por un pelito. ¿Ven? Entonces nos queda que A es igual a raíz de 24, entonces A es igual a 4, bueno, 4,89 lo podemos rendir a 4,9 ya que está. Bueno, ven que nos da igual. O sea, supuestamente nos tiene que dar igual, porque esa es la idea. ¿Sí? Bueno, esto es teorema de Pitágoras, no está en la copia, pero ya que estábamos, seguramente con el profesor se pueden llegar a encontrar con esto. Entonces, conociendo dos lados de un triángulo, pueden calcular un tercero despejando el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Si les toca despejar la hipotenusa es más fácil, porque lo único que tienen que hacer, no tienen que hacer todo esto, es pasar este cuadrado como raíz y ya está. Pero si les toca despejar un cateto, entonces bueno, por lo general les queda la hipotenusa menos el otro cateto. ¿Sí? Fíjense, como para resumirles a modo práctico, si en el teorema de Pitágoras ustedes tienen que calcular uno de los catetos, fíjense, es la hipotenusa menos el otro cateto. ¿Sí? Siempre al cuadrado, ¿no? Y le sacan la raíz. Si hubiera sido el B, el cateto B, les hubiera quedado lo mismo. Hipotenusa menos el otro cateto, el cateto A. ¿Sí? Entonces, ese truquito también les puede servir para hacerlo rápido. Bueno, no me acuerdo, a ver. Bueno, ahí ya terminaba la parte de trigonometría. Y bueno, aquí vamos terminando porque ya falta un poquito. Lo único que les voy a pedir es terminen ese ejercicio, que es fácil, ¿sí? Traten de completar. Nosotros hicimos el A y el B. Completen ustedes el C y el D, si les sale. Yo creo que les va a salir. En los ejercicios C y D tienen que aplicar lo que hicimos antes, la de las inversas. Y, ¿qué más? Y pues después nada más, porque por ejemplo, después el del cuadrito es fácil. Tienen que solamente volver a calcular el seno y coseno tangente de esos ángulos. ¿Sí? Estos ángulos son ángulos, nunca me sale la palabra, pero son ángulos especiales porque dan un resultado especial. ¿Sí? Son los resultados clásicos, o sea, los que más se ven, o los que se suele ver. Por ejemplo, seno de 0, 0, coseno de 0, 1, tangente de 0, esperen, tangente de 0, sí, 0 también, sí, me había confundido con el 90. Bueno, y eso simplemente tienen que hacer eso, así, si no lo hicieron lo completan rápido. Bueno, chicos, vamos a dejar acá. Esta clase la grabé, que así después se la subo. Esperen que corra si ya me ven. Esperen que no se me desconecte. Ahí está. Bueno. Bueno, por hoy vamos a dejar hasta acá. Traten de terminar lo que queda. Bueno, cualquier cosa me consultan, me escriben al... siempre les digo que escriban al WhatsApp porque contesto más rápido. Si alguno no le contesté algo, se lo contesto en la semana. Que me hayan puesto en el Classroom o algo. Lo que vamos a hacer es, ¿qué fecha estamos? 12. Martes 13. Martes 13. Claro, nos quedaría una clase más y vamos a hacer el día 27 una pequeña evaluación. Ese día no nos conectamos a Zoom. Ese día busquen en el Classroom y hacemos una pequeña evaluación, pero no se asusten, no se van a querer asustar. Zulma ya está horrorizada, pero no pasa nada. Pero es lo mismo del cuadernillo, o sea, lo que vamos a repasar.
Claro, sí, vamos a hacer eso. La clase que viene hacemos repaso, ¿sí? Vamos a presentar algún ejercicio que haya quedado colgado, quizás podemos rever alguno, y repasamos los 3 temas que vimos. Cálculos combinados, ecuaciones y trigonometría. Y la cuarta clase hacemos una pequeña evaluación, que la hacemos por formulario Google, por Classroom, ¿sí? Entonces yo ese día les pongo el link del formulario en el mismo Classroom, y ustedes entran ahí a las 6 de la tarde y lo resuelven. Así vamos a hacer. Igual tranqui, no le pongo nada que no hayamos visto. Ese día lo que van a tener que tener es alguna hojita a mano, y la calculadora, la lapicera, porque algún ejercicio para resolver, todos son para resolver y marcar algún resultado o marcar algo determinado, ¿sí? O sea, siempre se les presenta un ejercicio y opciones, que pueden ser o el resultado del ejercicio o algo del ejercicio. ¿Sí? Entonces, sí o sí se tienen que topar con resolverlo primero. Igual tranquilos, es simplemente una evaluación del taller nada más, ¿sí? Bueno, entonces la clase que viene repasamos, ¿sí? Yo me traigo algún ejercicio que considere para rever. Si a ustedes les quedó algo por preguntarme, podemos hacer consultas, y con eso hacemos la clase de la clase que viene. Bueno, matemática por mi parte, con lo que estuvimos viendo es suficiente, ¿sí? Espero que el profe también le sirva lo que hayas tenido que ver. A mí lo que más me interesaba repasar es la parte de ecuaciones, y lo que hicimos hoy también sirvió, porque también estuvimos despejando variables, ¿vieron? Cuando tuvimos que buscar C, A, ¿sí? Entonces, esa parte que a veces el profesor pide que sepan ustedes, también va a ser válida. Que así, bueno. Bueno, chicos, por hoy dejamos hasta acá. Nos vemos la próxima, ¿les parece?